iban a la iglesia, aprendían de la palabra de Dios, aprendían versículos bíblicos. Yo conozco personas que inclusive han preparado para servir a Dios en alguna manera y después, por alguna razón, de repente las fiestas, de repente el alcohol, de repente alguna otra situación, se apartan de Dios y se alejan de Dios y viven una vida muy lejos de Dios. Y quedan pensando, ¿cómo es Dios? ¿Qué trato me daría Dios? Pues la Biblia dice, por cierto, que tenemos que arrepentirnos del pecado. Pero tan pronto que nosotros nos arrepentimos del pecado y volvemos a Dios, Dios nos recibe con los brazos abiertos. Te estoy hablando a ti. Tú te has alejado de Dios. Tú no has pensado en Dios, o de repente tú te alejaste de la iglesia y de Dios por alguna razón en esta vida. Yo te estoy hablando de que cuando tú llegas al momento igual a ese hijo en esta parábola, cuando te caes en cuenta que las bendiciones que Dios te daba era mucho mejor de la situación en la cual tú te encuentras ahora mismo. Tal vez tú te encuentras en una condición muy difícil por tus propios pecados, por tus propias decisiones, y ahora estás pagando el precio por haberte olvidado de Dios, por haberte alejado de Dios, por haber perseguido la botella y el alcohol, y tu vida se ha complicado. Posiblemente se ha complicado la dinámica en la casa, en tu matrimonio, con los hijos o con tus padres, por el vicio. Cuando tú llegas al momento en el cual ya te das cuenta que eso no vale, cuando tú estás dispuesto a dejar aquello y decirle, aunque no merezca, voy a buscar de Dios. Cuando tú haces esto, el Padre te recibe con los brazos abiertos. ¿Cómo es Dios? Dios es misericordioso con todo aquel que se arrepiente de sus pecados. Y cuando uno está arrepentido del pecado, no hay pecado que Dios no está dispuesto a perdonar. Y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es una promesa increíble, que tus rebeliones, tus iniquidades, tu forma de vivir en el cual no tomes en cuenta a Dios, todo eso puede ser perdonado si te arrepientes de esas cosas y buscas de Dios con el corazón humillado, como el hijo pródigo. Tan importante es este mensaje, que Cristo lo habló con 3 parábolas. Si quiere buscarlo, está en Lucas 15. En la primera parábola, Él habla de la oveja perdida. Y Él decía, cualquiera que tiene una oveja perdida, deja las 99 y sale y busca esta oveja perdida. Y cuando la encuentra, la pone en los hombros y vuelve a casa contento, porque la ovejita perdida ya fue recuperada. Así es Dios. Le gusta recuperar lo perdido. ¿Tú alguna vez has perdido algún artículo? Y cuando encuentras ese artículo, te da alegría. Si te da alegría recuperar un objeto, ¿cuánta alegría piensas que le da a Dios el momento cuando tú te arrepientes del pecado y buscas de Dios? Cualquiera que pierde algo se pone a buscarlo, se pone a buscar, indagar, registrar
se busca debajo de los muebles, detrás de los sillones, se busca en todos lados, se busca por donde estaba. Recientemente se me extraviaron algunos audífonos inalámbricos que tenía. Sabiendo a dónde había andado, yo fui a estos 3 negocios preguntando que si por casualidad había dejado ahí unos audífonos inalámbricos, y dijeron que no en los 3 lugares. Y sentí un poquito de pena. Es un inconveniente, no es una cosa tan grande, por eso no me afligí tanto. Pero un tiempo después me avisaron en uno de esos lugares, me mandaron una foto preguntando, ¿estos son tuyos? Y por supuesto yo estaba alegre, pero era una cosita nomás, un auricular, unos audífonos nada más, pero me dio alegría. Quizás si tú has perdido algo, estás contento cuando lo recuperas, pero Dios se alegra cuando tú pasas a buscarle a Él. Este es el mensaje. Dios es misericordioso. Misericordioso lo que significa es que cuando tú estás arrepentido, cuando tú te das cuenta de lo que tú has hecho delante de Dios y tú vuelves a Dios, Dios perdona, pasa por alto tus ofensas, tus rebeliones, tus excesos. Todo lo que tú has hecho que no está bien delante de Dios, Dios perdona. Y Dios te perdona. Y te otorga la vida eterna a todo aquel que se arrepiente del pecado y confiesa que Jesucristo es el Señor, tiene vida eterna. Jesucristo ha dicho, el que cree en mí, tiene vida eterna. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz, justo antes de morir, Él dijo, consumado es. Él lo que quería decir es que ya está hecho, ya está pago. Él pagó el precio por nuestros pecados. La Biblia dice, todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado, mas Jehová cargó en Él los pecados de todos nosotros. Así que a Dios le gusta recibir a cualquiera que le busque. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Dios está contento contigo? ¿Tú crees que Dios está complacido con tu vida? Si murieras hoy y te presentas delante de Dios, ¿qué tú piensas que Él te va a decir? ¿Esperas ir al cielo? Me imagino. ¿Quién no? Pero ¿qué vas a decir delante de Dios si Él te pregunta, ¿por qué debo dejar que tú entres al cielo? ¿Qué dirías tú a Dios? Si tú dices, yo he sido una buena persona, es verdad que todo el mundo es buena gente, pero todos somos pecadores y Dios sabe todos los pecados que hemos cometido, todas las palabras que hemos dicho, todas las mentiras, todas las actitudes, todas las avaricias, todo el rencor, todos los enojos, toda la manera cuando nosotros no hemos sido justos con el trato con el prójimo. Dios está al tanto de todas estas cosas. ¿Qué vas a decir a Dios? Por eso todos necesitamos la misericordia de Dios, y Dios es misericordioso para todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el Señor Jesucristo. En estos días del COVID-19,
Y estamos predicando al aire libre porque no hemos podido abrir el templo todavía. Pero sí tenemos el corazón abierto hacia la comunidad. El próximo domingo vamos a abrir las puertas del templo con ciertas limitaciones. Hay una máximo cantidad de 20 personas y hay que tomar las precauciones como cuando entras al supermercado. Igual hay que tomar estas precauciones acá en la iglesia. Pero estamos aquí para contestar la pregunta: ¿cómo es Dios? Dios es misericordioso con todo aquel que se arrepiente del pecado, no importa el pasado. Todo aquel que se arrepiente del pecado, se humilla delante de Dios, Dios lo recibe con los brazos abiertos. Piensa en esto. Piensa en esto. ¿Cómo es Dios? Y yo espero que reflexiones y que tú te acerques a Dios y que nos dejas saber cuando quieres buscar de Dios. Quisiera orar. Oh Dios, tú nos has sostenido durante esta cuarentena, que ha sido más de cuarentena, ha sido más de 100 días. Gracias, Señor, que hemos podido tener pan en la mesa, a pesar de que por mucho tiempo muchos no podían trabajar. Gracias, Señor, que los números de COVID-19 no son tan altos como en otros países. Cuide, proteja, Señor, todo Paraguay, para que sigan bajitos los números. Y sobre todo, Señor, permite, Padre, que Paraguay y todo Vía del Sur y toda la nación te pueda buscar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Y acuérdate que Dios busca a los perdidos y Él quiere encontrarte. Él te está buscando. Vamos a cantar una última canción.